Gracias a Dios que podemos estar juntos nuevamente. Me da gusto verlos. Hay hermanos que no nos hemos visto en mucho tiempo y ahora podemos estar juntos y vernos. Les amamos en el amor del Señor. Vamos a iniciar con Apocalipsis. Bueno, ya inició el pastor Joel dando una breve introducción y bueno, ya han estado compartiendo, también el hermano Víctor. Y quisiera ir haciendo durante estos días un estudio. Tal vez no veamos todo Apocalipsis, pero procuraré durante el tiempo que vayamos meditando hablar de los pasajes que estamos viendo en la semana. Y yo quisiera ir a Apocalipsis capítulo 1, verso 1, y que durante el tiempo que estemos compartiendo, le pierda el miedo a Apocalipsis. No hemos puesto la presentación en la transmisión porque tenemos que meter otro dispositivo y como que se alente. Yo creo que algunos vieron que a veces quedaba atrás la imagen de la voz, ¿no? Entonces por eso no lo estamos metiendo ahora para que pudieran ver imágenes. Pero quisiera que ustedes se imaginen en esta hora qué es Apocalipsis para ustedes. Y normalmente vamos a tener un concepto de destrucción, de fin del mundo, de persecución, de Satanás o la bestia, el dragón, persiguiendo a los hijos de Dios, ¿no? Y muchas películas ayudaron a poner esta imagen en nuestra mente, pero no es lo que la Biblia dice. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 3, y con eso iniciaremos el día de hoy. Dice la palabra del Señor así en la versión Reina Valera 60: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Vuelvo a leer el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Oremos. Padre, te damos gracias y queremos en este momento que tomes nuestro corazón, que hables a nuestra vida, que sea una palabra sencilla para nosotros, que sea la revelación de tu Espíritu Santo y que formes a tu iglesia a tu imagen, que formes en nosotros la iglesia, el hombre, la mujer, la familia, el profesionista, el trabajador, el estudiante, que tú quieres que seamos. Gracias te damos porque en este momento entramos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo primero que vamos a ver entonces es que este libro de las revelaciones o la revelación de Jesucristo o Apocalipsis, Apocalipsis es la palabra en griego, realmente significan varias cosas: revelar, descubrir, manifestar. Algunos han puesto Apocalipsis, otros lo han traducido como revelaciones, porque así empieza el libro, la revelación. Y nos va a decir que esta revelación o este Apocalipsis, ¿qué es revelar? Es mostrar algo que está oculto o que no se ve claramente. Entonces, lo que va a hacer Apocalipsis o Juan a través de su libro es descubrir aquello que está oculto y que debe ser clarificado. Ahora dice que esa revelación, ¿de quién es? De Jesucristo. O sea, algo va a mostrar a Jesucristo plenamente como es la revelación de Jesucristo, pero al mismo tiempo es esa revelación que Jesucristo dio o mostró a sus siervos para que ellos estuviesen atentos a las cosas que van a suceder. Y en el verso 1 dice que son cosas que van a suceder ¿cuándo? Pronto. Y esto de prontitud debe hacernos entender que no es solo para el final, porque pronto en el concepto de ellos no sería 2000 años después, y ahora estamos casi 1900 años después.
Esto fue escrito entre el 96 al 100. Y entonces, pronto para ellos sería tal vez en sus días, en años próximos, o tal vez lo estaban viviendo. Como vamos a ir viendo en las iglesias, vamos a entender muchas cosas en el contexto de lo que estaban pasando y lo que dice la revelación. Ahora también dice que en el verso 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Juan había estado viendo, había vivido con Jesús, había aprendido de Jesús como apóstol, había experimentado el crecimiento de la iglesia y aún él ha sufrido, de hecho lo vemos en primera de Juan, como él ha sido también partícipe de los sufrimientos de Cristo, y lo que él ha visto y ha palpado es de lo que da testimonio. Y en el verso 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y esto de la palabra de Dios habla acerca del evangelio de Jesucristo, del cumplimiento del Antiguo Testamento en el ministerio de Jesús y ahora también en la iglesia. Y dice en el verso 2, y del testimonio de Jesucristo y de estas cosas que ha visto. Y él ha testificado acerca de Jesús y aún de la revelación también que recibió, la va a escribir. Ahora, llegando hasta ahí, esta revelación entonces no es algo difícil o no debe ser difícil de entender, como dice Deuteronomio 30, verso 14. Esta palabra está muy cerca, no está lejos, no es algo imposible de entender, sino está cercana en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y luego en el verso 3 dice que esta revelación que Juan recibió, que recibió de Dios, y cuando habla de ángeles, está mencionando que en el Antiguo Testamento también se recibió esa palabra como palabra divina y se le da ese término de dada por ángeles. Entonces, esta palabra también es algo divino, dado por Dios para nosotros. Y verso 3, ¿cómo es esta persona que recibe este mensaje? Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es dichoso, feliz aquel que recibe esta profecía, esta palabra. Pero ¿qué tiene que hacer en ella? Por eso Juan lo escribe: leer, oír y guardar las cosas, o sea, poner por obra, cumplir la palabra, la profecía que está recibiendo. Ahora, cuando hablamos de cumplir, no está diciendo entonces que, imagínense, las bestias y todo esto que vemos es algo que nosotros tenemos que vivirlo o procurar que se cumpla. No, va a hablar del mensaje del capítulo 2 y 3 a las iglesias, y a través de las siguientes imágenes que vamos a ver va a estar mostrando cómo es la vida de la iglesia. Vamos a hacer una pequeña división antes de iniciar. El capítulo 1 es la introducción de Apocalipsis, y de hecho nos da la interpretación en los últimos versos del capítulo 1 de lo que significan las estrellas, de lo que significan los candeleros, y nos dice que son los ángeles o mensajeros o el espíritu enviado de parte de Dios, el mensaje que tiene poder y autoridad y que debe ser escuchado. Por eso es como de ángeles. Y los candeleros dice que son las iglesias físicamente, y el que se mueve en medio de esas iglesias, ¿quién es? El Señor, en este caso Jesucristo. Al igual que en el Antiguo Testamento, Dios se movía en medio de su pueblo. Ahora, ¿dónde está su pueblo? Entre las iglesias. El primer capítulo es una introducción. Capítulo 2 y 3 va a ser un mensaje para las iglesias terrenales o iglesias presentes, existentes en ese momento. Lo que está pasando con la iglesia, cómo son en realidad y lo que Dios pide de ellos. El capítulo 4 y 5 nos va a mostrar la gloria de Dios, cómo es esa gloria de Dios excelsa, y nos muestra la gloria del Padre y la gloria de Jesucristo igual a la del Padre. Capítulo 4 y 5. A partir de allí nos va a mostrar las revelaciones, que para muchos es un sentido de temor y es un sentido de no querer leer el Apocalipsis, o a veces de temor de Dios. Pero a partir de ahí nos va a mostrar
la prueba, la lucha que esa iglesia presente está pasando, pero que la iglesia futura va a pasar y que tal vez hoy la estemos pasando y decimos algunos, yo no, o en México no. Algunos lugares de México sí, pero en Centroamérica, Sudamérica, algunos están pasando eso. En Corea del Sur están pasando eso, en China están pasando eso, en los países musulmanes están pasando eso. Entonces nos va a hablar de esas persecuciones y lo va a manejar de diferentes maneras, como los sellos, como las trompetas, como las 7 copas de la ira. Y todos, si se dan cuenta, son 7, 7 y 7. O sea, son como 3 maneras diferentes de presentar cómo está viviendo la iglesia en ese mundo que está contra Dios, contra su pueblo. Pero en todas esas normalmente se queda hasta el sexto sello, sexta copa, y cuando pasa al séptimo, nosotros vamos a ver que en el séptimo, ¿cuál es la conclusión? La victoria del Cordero de Dios y de los hijos de Dios. Entonces nos está mostrando de 3 maneras cómo es la vida de la iglesia en persecución, pero finalmente cuál es la victoria del Señor. Y finalmente en los últimos capítulos, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Recuerda que en los capítulos 2 y 3 dijimos que la iglesia terrenal, luego la iglesia que está en persecución, pero en los últimos capítulos nos va a mostrar la iglesia celestial y gloriosa, victoriosa. Eso es lo que nos va a estar mostrando en los últimos 2 capítulos. Ok, y luego la conclusión, ¿no? Bueno, con esto vamos a ir viendo entonces de qué nos habla Apocalipsis. Hoy yo voy a hablar de 2 iglesias, pero antes de entrar a esas 2 iglesias, quiero que nosotros veamos, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 1 y 2, nos dice que estas cosas deben suceder pronto, en el verso 1. Así que no son cosas para el final o para el futuro. Y entonces por eso va a estar dando a conocer esa revelación. Entonces, si nosotros conocemos esa revelación, pensemos, es algo que puede estar sucediendo en nuestros días. Y lo que está haciendo es darnos una advertencia de aquello que va a venir. Y entonces a mí, que estoy recibiendo la palabra de Dios, me dice que soy dichoso por poder entender esta palabra. Veamos algunas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 3, dice que aquellos que reciben esta palabra, como son los que leen, oyen y guardan esta palabra, son bienaventurados, que quiere decir dichosos. Pero ¿cómo es la vida de estos dichosos si lo vemos en Apocalipsis? Vamos al capítulo 14, verso 13. Siguen siendo los mismos bienaventurados o dichosos que leen y siguen estas palabras, que obedecen a Dios. Pero ¿cómo son en el verso 13 del capítulo 14? Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante, ¿quiénes? Los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Cómo son esos dichosos? Mueren unidos al Señor y su obra continúa con ellos. Lo que quiere decir es que no por ser dichosos o bienaventurados no pasan por prueba. No es que no sufren, no mueren, pero son bienaventurados, conocen la palabra. Porque a veces pensamos que el Apocalipsis es, y el pastor Joel nos hablaba de la posición premilenialista, que generalmente es dispensacionalista, que quiere decir que el Señor viene, arrebata a su iglesia y la iglesia no pasa por ninguna lucha. ¿Es cierto? Eso es lo que más hemos entendido, ¿no?, acerca del Apocalipsis. Pero viendo el capítulo 14, verso 13, estos bienaventurados, ¿qué pasaban? Sufrimiento, y llegan hasta morir por causa del nombre del Señor. En el caso de la posición postmilenialista, realmente lo que dice es que la iglesia va a ir creciendo, las instituciones van a presentar a Dios hasta que llega un reino terrenal y prácticamente el hombre crece
en su ética, en su moral, hasta que llegan a ser perfectos. O sea, es una iglesia puramente terrenal. ¿Y es esa iglesia a la que la Biblia nos describe? No. Hay posiciones correctas e incorrectas de cada uno de ellos, y no nos vamos a ir con esas posiciones, o la posición amilenialista, donde dice que estas son señales o imágenes de lo que se está presentando o de lo que se está viviendo. Pero vamos a ver todas estas y realmente no vamos a tomar una posición, sino vamos a ir a la palabra de Dios. Vean también en el capítulo 19, verso 9. Son bienaventurados, siguen siendo dichosos. Pero ¿qué están pasando estos dichosos? Según el capítulo 19, verso 9, dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas palabras son verdaderas de Dios. Sufren, pero ¿dónde están? Invitados, son parte de la cena del Cordero, están con su Señor, mueren con el Señor y están con su Señor. Ahí mismo en el capítulo 19, versos 6 al 8, ¿cómo viven estos bienaventurados? Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Es una iglesia que se goza, pero es una iglesia que había estado pasando por sufrimiento y aún así se goza, porque por su redención, por su salvación. Eso es las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Bendice al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cómo es esta iglesia? Una iglesia que se está preparando, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Es una iglesia vestida de blanco. ¿Qué es una iglesia vestida de blanco? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, es una iglesia que vive en justicia, pero está sufriendo pruebas, persecución, y puede morir por causa del Señor. Pero ella lee, oye y pone por obra la palabra de Dios. También en el capítulo 20, verso 4, nos dice de la siguiente manera: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Estos que hacen los bienaventurados pueden ser hasta muertos. ¿Quiénes fueron decapitados? Juan el Bautista, Jacobo, muchos de los seguidores de Jesús fueron quemados en el tiempo de Nerón, fueron echados a los leones. Pero por guardar la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en la mano, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los que reinan con el Señor. Son bienaventurados porque leen, oyen y ponen por obra, aunque pasan por una vida de sufrimiento. Tal vez nosotros no sufrimos eso hoy. Verso 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Resucitarán y reinarán con el Señor. Entonces, hermano, ¿cómo son estos bienaventurados? No es a los que todo les va bien y que prosperan económicamente y en todo. No, pueden sufrir, pero guardan la palabra de Dios, viven con obras justas en su vida. Capítulo 22, verso 7. Y quiero que usted vea que le está hablando a una iglesia que está sufriendo en ese momento. He aquí, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Es dichoso aquel que guarda esas palabras. Y recuerde, está diciendo que es una palabra profética, es una palabra que se va a cumplir en nuestros días. ¿Por qué lo dice? Quiero hablar un poco del contexto.
durante el tiempo de Juan, y Juan sufrió esa persecución, la iglesia sufrió esa persecución, y las iglesias del capítulo 2 y 3 han sufrido esa persecución. Había reinado Domiciano, un emperador romano que se llegó a llamar el vicario de Dios, pero era el sumo pontífice. ¿Qué quiere decir? El gran puente, el único que puede unir al hombre con Dios. Se llegó a llamar Dios él mismo, Señor, Salvador. Y para un cristiano llamarle al sacerdote, al emperador así, ¿qué era? Era una blasfemia, era abominación, porque para el cristiano de ese momento, ¿quién es el único Señor y el único medio entre Dios y los hombres? Jesucristo. Y entonces este hombre, Domiciano, de hecho, llegó a levantar estatuas suyas donde se ponían en los templos, y los que estaban bajo su imperio iban, y unas de estas iglesias que vamos a ver estaban en esa situación. Se le rendía adoración como a un Dios. La iglesia cristiana, ¿qué hacía? Rechazaba esto, no rendía culto. Y por eso, ¿qué le pasaba a la iglesia? Eran perseguidos, fueron decapitados, fueron quemados. Hermano, ¿podemos entender entonces lo que esta iglesia estaba pasando? No era algo fácil. Entonces, cuando Juan escribe, es para animar a esta iglesia. Y entonces vamos al capítulo 1 de nuevo, verso 4 y 6. Creo que no voy a llegar mucho a las iglesias, pero voy a procurar hasta donde lleguemos. Voy a tratar de hacer un estudio inductivo durante algunas semanas. Los hermanos también entre semana van a estar compartiendo sobre Apocalipsis seguramente. Y yo quiero que usted le pierda el temor, porque esto era realmente lo que ellos estaban viviendo en esos momentos. Capítulo 1, verso 4 al 6 nos presenta entonces quién es el que se está revelando, quién escribe y qué autoridad tiene. Así, de esa misma manera, qué autoridad tiene la profecía y la palabra que está dando. Verso 4: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que está escribiendo? ¿O quién les habla? El que es, habla de presente; el que era, pasado; y el que ha de venir, en futuro. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Bueno, pero luego dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esta era una expresión para decir que Él es el Señor. Espiritualmente Él es el Rey en el mundo espiritual. Si usted ve en Apocalipsis, aparte de 12 y otros números, el 7 es un número constante en Apocalipsis, que habla acerca de la plenitud de cualquier cosa, en este caso de Dios. Está hablando, todo el poder espiritual está en ese que era, que es y que ha de venir. Pero no solamente es Jesús. Dice en el siguiente verso, que está delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. A ver. Dice que que es, que era y que ha de venir y que tiene todo el poder espiritual, que está delante de su trono, y luego nos habla ¿de quién? De Jesucristo, que es el testigo fiel. Entonces parece que se está refiriendo más ¿a quién? A Dios, ¿no? O sea, es palabra de Dios, pero también de Jesucristo. Pero vamos a ver cómo identifica a Jesucristo el Apocalipsis también. Verso 5: y de Jesucristo el testigo fiel, o sea, el que no miente, el primogénito de los muertos. No quiere decir que es el único, sino está hablando de aquel que fue el precursor de
la resurrección para todos aquellos que morimos. Y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Quién es Jesucristo también? Soberano de los reyes de la tierra. Por eso Mateo 28, verso 18 en adelante dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Él es rey, ¿dónde? En cielo y tierra. Él es el soberano. Igual que ¿quién? Que el Padre. Muy bien. Al que nos amó, pero este que escribe, que tiene toda autoridad, y voy a hablar hasta este punto, es Dios y es eterno, igual que el Padre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aunque es un Dios todopoderoso, pero es un Dios también que se humilló a ver nuestra condición. Nos amó y ¿qué hizo? Nos lavó. Y bueno, no voy a entrar en eso, pero ¿a través de qué lo hizo? A través de su muerte y su resurrección. Bien. Verso 6. Y nos hizo para nuestro, nos hizo para nuestro Dios. ¿Qué nos hizo? Reyes y sacerdotes. Ahora, si usted recuerda Éxodo 19, 5 y 6, que ya meditamos hace poco también, ¿qué era lo que Dios hizo con su pueblo Israel? Un reino de reyes y sacerdotes y gente santa. ¿Qué está haciendo Jesucristo con la iglesia? Un reino de sacerdotes y reyes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. Eso también está en Éxodo 19, 5 y 6. Es el mismo propósito, pero ahora cumplido ¿en quién? No en el Israel terrenal, sino en el Israel espiritual, en la iglesia. Voy un poco rápido, aunque usted no lo crea, pero quiero que entendamos esta parte bien. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Una alabanza completa a Dios. Ahora, versos 7 y 8 son dos pasajes y luego tocaré algo acerca de Daniel. Pero versos 7 y 8 dice: he aquí, viene con las nubes. ¿Quién? Un segundo aquí. Recuerda en el capítulo 19 de Éxodo, de hecho lo acabo de mencionar, pero del 19, 20, ¿qué estaba haciendo Dios? Dando la ley a su pueblo en el Sinaí o Monte Horeb. ¿Y cómo se manifestó Dios en ese lugar? Con sonido de trompeta, con como dice temblor o terremoto, con la nube en Éxodo 40 cuando construyen el tabernáculo. ¿Qué pasó? Descendió la nube. ¿Y eso qué era? Tanto en Éxodo 19 y 20 como en Éxodo 40 sobre el tabernáculo. ¿Qué era? La presencia de Dios, la gloria de Dios, la manifestación de que Dios está ahí. Dios en su gloria, ¿cierto? Cuando Jesús es transfigurado, no estoy dando ahorita todas las citas porque quiero que avancemos, es transfigurado delante de sus discípulos, dice que una nube le cubrió, y después de que esa nube le cubrió, solamente Pedro, Juan y Jacobo, ¿a quién vieron? A Jesús. O sea, a Jesús en su gloria o su manifestación divina. Entonces, cuando nosotros vemos esta expresión en las nubes, ¿qué pensamos a primera mano? ¿Qué pensamos? Como Jesús volando, ¿no? Sobre una nube. Pero esa es nuestra imaginación. Pero en el contexto bíblico era, y no quiero decir que sea menor, no, al contrario, es mayor que eso. Es hablar de la misma gloria de Dios. Cuando dice, he aquí viene con las nubes, está diciendo, va a mostrar su presencia y su gloria. ¿Y qué pasó con su gloria? Nadie podía entrar al tabernáculo por la presencia de Dios. Nadie podía entrar al templo cuando lo construyeron por la presencia de Dios.
Nadie podía acercarse al monte por la presencia de Dios. Nadie podía verle porque moría. Nadie podía ver la presencia de Dios. Pero ahora, ¿qué va a pasar con esta iglesia? Van a poder ver la gloria de Dios. Dice en el mismo verso 7: y ponga mucho cuidado quién es y cómo le ven. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, aún los que estaban en contra de él. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todos sus enemigos serán derrotados, destruidos. Y tenga mucho cuidado aquí, hermano, porque Apocalipsis empieza presentando la gloria de Dios, la victoria de Jesucristo. Entonces termina también mostrando la gloria de Dios y a su pueblo en esa gloria. Y lo que hay en medio, ¿qué es? Solamente el camino que tiene que pasar la iglesia. Pero la meta, el propósito y la obra de Dios, ¿qué es? Glorificar a su iglesia juntamente con Él. Pero a veces nosotros le ponemos énfasis o atención ¿a qué en Apocalipsis? A las bestias, al sello, a las figuras raras, ¿no? Y no nos damos cuenta que lo que nos está mostrando Dios es la victoria y la gloria de Dios y su pueblo en esa gloria. Volvamos al verso 7. Dice que todos le verán, todos los linajes de la tierra. Ahora, quiero detenerme un segundo aquí. Esto nos va a hablar acerca de algo que ya se había profetizado. Los escritos apocalípticos tienen esta característica: no son lineales cronológicamente. Quiere decir, no sucede una cosa, luego otra y luego otra, sino que son alternas o no tienen orden. Así que pueden estar sucediendo en la tierra o en los cielos. Puede ser pasado, presente o futuro. Otra cosa de la literatura apocalíptica es que revela algo que está presente, pero lo manifiesta con imágenes o figuras literarias para magnificar un hecho o para describir de una manera que cause una imagen y una impresión en el oyente. Esa es la escritura apocalíptica. Ahora, vamos a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vimos que vienen las nubes y todos le verán, ¿cierto? Ahora, cuando tenga tiempo lee todo Daniel 7, pero yo solamente voy a leer el verso 13 y 14. Antes nos va a decir que Dios le había quitado todo poder a las bestias, y ya después veremos qué son esas bestias, que nos va a decir ahí mismo Daniel que son los imperios que vendrían después del tiempo de Daniel, en el tiempo y después del tiempo de Daniel. Pero verso 13 dice que vio al anciano de días sentado en su trono, esto es Dios. Miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo, igual que nos dice Apocalipsis, ¿verdad? Con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Y sabe cómo le va a llamar en Apocalipsis también? Hijo de hombre. Venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, o sea, Dios Padre. Y uno que parecía hombre, tenía imagen de hombre. ¿Y qué pasó con este, que era hijo de hombre, que vino al anciano de días? Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, ¿qué le fue dado? Dominio, gloria y reino. Entonces lo que nos está diciendo allá también en Apocalipsis es que viene con gloria, con dominio, con poder y con su reino. Dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y eso nos los va a repetir Juan en Apocalipsis 11:15. Nos va a decir eso mismo: un reino que no será destruido. Ahora, verso 14
debemos de ver con mucho cuidado. Le fue dado dominio, gloria y reino. O sea, Él tomó toda la autoridad. ¿Qué dijo Jesús? Hace rato lo mencioné en Mateo 28, 18. Cuando habla que Él ha tomado toda autoridad, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. Se refiere a esta profecía de Daniel. Pero también, no voy a entrar ahí, pero usted puede leer Hechos 2, después del verso 36, 37 en adelante. Cuando en la venida del Espíritu Santo, Pedro va a decir: al Jesús que ustedes mataron, Dios, el Padre, el anciano de días, le ha hecho Señor y Cristo. Es esta misma profecía de Daniel capítulo 7. Y es la que está utilizando ¿quién? Juan en su libro. Ahora, volvamos a Apocalipsis. Perdón si no llego a lo que yo pensaba que iba a llegar, pero para mí es importante esta parte. Entonces nos está presentando al que está en las nubes con gloria. Pero ¿quién es realmente? He aquí viene con las nubes y todo ojo le verán. Verso 8. Este es: yo soy el alfa y ¿qué más? Y la omega, el principio y el fin. Está utilizando un sinónimo que se llama un paralelismo sinónimo, que quiere decir que está utilizando la misma frase con otras palabras para decir la misma idea. Mire, yo soy el alfa y la omega, la primera y la última letra del abecedario griego. Yo soy el principio y el fin, que es lo mismo, ¿no? Y luego utiliza otro paralelismo, pero para aumentar y decir: sí es, pero hay algo más, no solo es eterno. Dice el Señor, el que es, que ya no los mencionó antes, que era y que ha de venir. Y hasta aquí, ¿en quién pensaríamos? En Jesucristo, ¿no? Es lo que pensaríamos. Pero continúe leyendo. El Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? Dios el Padre, ¿no? El anciano de días. Entonces dice que el que es eterno, que es, que era, que ha de venir, el primero y el último, el Todopoderoso, el que ha de venir, ¿quién es? Dios el Padre, en esa gloria. A ver, ya me empecé a enredar. Entonces, ¿no es Jesucristo? Continuemos leyendo. En el verso 11, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Ese que es, que era y que ha de venir es Dios que está escribiendo. Pero recuerden cómo empezó Apocalipsis 1. Dios le dio esta visión ¿a quién? A Jesucristo, y la reveló. Ahora volvamos al verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero, el último, el que es, el que era, el que ha de venir, lo mismo. Pero ¿de quién habla aquí? ¿Aquí es el Padre todavía? A ver, continuamos leyendo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo en el verso 12. Y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante ¿a quién? Al Hijo de Hombre. Entonces aquí ya ¿quién está hablando? De Jesús, del Cristo. Pero se da cuenta que es la misma imagen que el Padre. Es el mismo poder, la misma gloria. Pero ahora ¿quién tiene esa misma gloria? El Hijo. ¿Quién recibió todo el poder en Daniel y autoridad? Del anciano de días lo recibió al Hijo de Hombre. Entonces, realmente quien viene, ¿quién es? Jesucristo y, según la Biblia, también el Padre, Dios Todopoderoso. Bueno, dice que el Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y nos va a empezar a dar una imagen gloriosa de ese
Jesucristo. ¿Realmente Jesús está vestido así, con un cinto de oro? ¿Sus pies son bruñidos como el bronce? Lo que estaba mostrando con una imagen diferente a decir viene en las nubes, la gloria de Dios. Ahora, ¿qué está diciendo? Sus vestiduras son resplandecientes, tiene cinto de oro, la imagen de un sacerdote, algo glorioso. O sea, cada una de estas veces que menciona está hablando de la gloria de Jesucristo. Y verso 16: tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Así será Jesucristo? ¿Le sale una espada aquí? No, ¿verdad? Sino está hablando del poder que tiene su palabra, la profecía. Lo que Juan va a escribir está mostrando la gloria de Jesús, para cuando vean las bestias, para cuando vean la persecución, ellos no vean eso, sino vean la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo. Verso 17: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. ¿Y cómo es él? El primero y el último. ¿Igual que quién? Que el Dios Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Por eso es que a veces nos confundimos y solamente pensamos en Jesús, pero Jesús muestra la misma gloria del Padre. El mensaje que da Jesús es el mismo mensaje del Padre. Y como Rey, Dios en su trono le ha dado la autoridad a Jesús, y también Jesús ahora reina sobre todas las naciones. Es lo mismo que vamos a ver en el capítulo 4 y capítulo 5. La gloria del Padre y la gloria de Jesús. Volvamos al verso 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tiene autoridad ahora ¿sobre quién? Sobre la muerte, sobre Satanás, sobre el Hades, sobre la tumba, sobre el pecado, sobre las bestias. Quiero dejar bien fijo eso, y perdón que ya me pasé unos minutos. Quiere mostrar toda su gloria y su autoridad. No hay quien se oponga a él. Entonces, cuando usted vea esas bestias, ¿qué va a hacer? No vea a las bestias, vea a Jesús. No vea esas persecuciones, vea la salvación en el Señor. Bien, volvamos. Verso 19: escribe las cosas que has visto y las que son, las que deben ser después de estas. Ojo aquí, vas a escribir lo que es, lo que está pasando, quiere decir en el original, esas cosas presentes. Y luego dice, y las que vendrán después. No solamente está diciendo en futuro, o sea, como el final, sino las que vienen a causa de estas, o las que esperamos que van a suceder por lo que estamos viendo. Verso 20, con esto voy a concluir, aunque quería tocar capítulo 2, lo estaré tocando el siguiente domingo. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿En la diestra de quién? De Jesús. Habla del poder, de la autoridad, eso es diestra. Lo que has visto que yo tengo en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro donde él se movía en medio, son, ¿qué, hermanos? Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cada una, o cada vez que va a mostrar una imagen Juan, también va a decir qué significa. Entonces no nos apresuremos a veces a leer y hacernos imágenes, sino hay que continuar viendo, meditando, hasta que Juan mismo o Jesús, cuando le revela, nos indique qué significa. Y con ese sentido vamos a leer Apocalipsis. Dice aquí: en mi mano están los ángeles que traen el mensaje. Eso lo voy a tocar la siguiente semana, porque en Hechos, cuando está hablando que la ley fue dada por ángeles, está hablando que ellos no obedecieron, pero aquí nos va a decir: ustedes qué tienen que hacer,
leer, escuchar y vivir esa palabra. Y dice que las iglesias o los candeleros son las iglesias donde Él se mueve. O sea, es el pueblo donde Él está reinando y gobernando. Los que le reconocen como el Señor Todopoderoso. Yo quisiera que en esta hora nosotros nos quedemos hasta ahí. Quería ver el capítulo 2 y 3 a la iglesia de Éfeso y Esmirna, pero va a tener tiempo en esta semana para leer las siguientes iglesias, y entonces el domingo hablaré de las 7 iglesias. ¿Cuál es el mensaje a ellas? A esas iglesias que físicamente sí existían, no son iglesias ficticias, existían, estaban ahí presentes en Asia Menor. Y de hecho Pablo estuvo en Éfeso, Timoteo, ahora Juan está ahí y está escribiendo a esas iglesias. Pero ¿cuál era la condición de esas iglesias del primer siglo? ¿Cómo estaban viviendo el mensaje que habían recibido de Juan y de los apóstoles, de Jesús mismo, que tiene la necesidad de mandar un mensaje a esas iglesias y decir: mi gloria está presente, soy el Eterno, los he lavado y salvado, pero ahora quiero hablarles a ustedes? Debe ser un llamado de atención para la iglesia de ese momento, pero para la iglesia de nuestro tiempo, también la iglesia Centro Discipular, debe ser un llamado de atención el día de hoy. Él está mostrando su gloria. ¿Cómo está respondiendo la iglesia a esa gloria? ¿Cómo la está manifestando esa gloria? Dice Primera de Juan: si ustedes dicen que están en luz, deben andar como Él anduvo. Creo que es el capítulo 2 de Primera de Juan. No sé si es el verso 6, pero él lo busca allí. Deben andar como Él anduvo. En el capítulo 1 dice: si ustedes están en luz, si ustedes dicen que tienen comunión con la luz y andan en tinieblas, mienten, y la verdad no está en ustedes. Es el mismo escritor. Ahora, ¿qué nos querrá decir ahora? Vean la gloria, caminan a la gloria de Jesús, deben vivir manifestando esa gloria. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios. Padre, en esta hora te bendecimos. Sé que a través de Apocalipsis retarás nuestras vidas para vivir como una iglesia que refleje tu gloria en medio de un mundo de oscuridad y de tinieblas. Que en muchas ocasiones la opresión, la lucha parece que nos vence, pero tú eres el primero y el último, el que estuvo muerto y que vive por los siglos de los siglos, y ha tomado el reino y la autoridad y ha derrotado a la muerte y al Hades, ha derrotado al pecado, ha derrotado a la muerte y ha derrotado también a nuestra vida, sometiéndola bajo la obediencia tuya. Señor, haz esa obra en nosotros y permite que podamos vivir como esa iglesia gloriosa. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios por este tiempo.